Quisiera brindarte un gran y cariñoso saludo en el nombre del Señor Jesucristo y estamos hablando sobre cómo la iglesia está comisionada para hacer una misión y para hacer evangelismo. Pero la iglesia, desde una perspectiva en que tú y yo somos la iglesia, tú y yo cumplimos un rol importante porque tú y yo somos el cuerpo de Cristo llamado a ser iglesia. No esperes que sea otro quien haga tu misión. Tú y yo estamos comisionados porque somos templo del Espíritu Santo para hacer una obra. No esperes ser llamado a vivir en el África, no esperes ser llamado a irte a Asia, no esperes ser llamado a irte a Estados Unidos, a cumplir una misión. Cumple una misión donde el Señor te diga, donde el Señor te envíe, donde el Señor quiera moverte en el rol que te toque. Acabamos de hablar sobre un personaje bíblico llamado Felipe. Hicimos la diferencia entre que habían cuatro Felipes en la escritura, pero dos de ellos, los más importantes, principalmente Felipe, quien era parte de los 12 discípulos, también de los 12 apóstoles, y había un Felipe también que fue llamado el evangelista, a pesar de que él, su nombramiento fue de diácono para, para ordenar las mesas, para servir las mesas, para ayudar a las viudas y a los huérfanos, tanto de los hebreos como de los griegos que estaban en Jerusalén. Pero es movido después de que la iglesia empieza a ser perseguida, él es movido primero a Samaria y ahí hace grandes milagros, hace su obra en otros lugares, terminando su obra en Cesarea de Filipos, en Cesarea de Filipos. O sea, los filipenses, antes de que llegara Pablo ahí, ya tenían el mensaje de, de Felipe el Evangelista, que era un diácono. Bautizó y le entregó un mensaje a una persona importante, quizás la mano derecha de la reina Candace de Etiopía. Y el mensaje llegó por una persona que solamente había leído un capítulo de la Biblia, Isaías 53. No se fue con un folleto de estudios bíblicos de 7 lecciones, de 10 lecciones, de 15 lecciones, o de 28 lecciones, o de las que sean, o no estuvo 3 meses estudiando con él la Biblia para poder ser bautizado, sino que con un pasaje de la Biblia, quizás ni siquiera había terminado de leer todo el capítulo 53 de Isaías, sino que con un mensaje, Felipe aprovechó la oportunidad para mostrarle quién era Jesucristo y lo bautizó. Y tenía toda la comisión y todo el derecho de bautizar. ¿En tu iglesia y en la mía los diáconos bautizan? ¿Tienen esa comisión? ¿Tu iglesia que se denomina bíblica, que se denomina cristiana, los diáconos predican como Esteban? ¿Los diáconos bautizan como Felipe? Es una pregunta que lo hice en el video anterior. Pregúntate qué tan bíblica puede ser tu iglesia. Solamente dejo ese tema porque quiero entrar a conversar sobre otro gran personaje bíblico. Comenzamos a hablar de personajes anónimos que estaban en Hechos 8, verso 4, que la persecución de los discípulos por medio de Pablo, de Pablo, en este caso todavía Saulo de Tarso, el evangelio se empezó a esparcir a lugares y empezaron a abrigarse a personas que no eran ni judíos ni eran prosélitos que habían aceptado el judaísmo, sino que eran personas extranjeras. Antes de Pablo, el apóstol de los gentiles, antes de Pedro, que entendió por una visión que tenía que predicar a los gentiles también, antes que Juan, ya habían predicadores que anunciaban el evangelio, que predicaban la palabra.
las dos versiones están correctas del versículo 4, que estaban predicando antes que estos tres grandes hombres y que otros hombres que también lo hicieron, ¿cierto? Que otros hombres que aparecen y otros personajes que aparecen en los hechos de los apóstoles y como bien dijimos, verdaderamente en los hechos del Espíritu Santo. Pero quiero hablar en esta oportunidad sobre otro personaje bíblico que puede ser un ejemplo para nuestras vidas. Y quiero hablarles de Simón, Pedro, también conocido como Pedro. Simón recibe cuatro nombres, perdón, tres nombres. Estaba pensando en otra cosa. Él recibe tres nombres en la Biblia. ¿A ti te sorprende a veces que algunos cristianos digamos que Jesús recibe más de un nombre o que solamente le podemos llamar de una forma? Jesús. Algunos le llamaron el Cristo, otros se enojan y solo quieren llamarle a Jesús Yeshua, otros no les gusta hacer el nombre Jesús, otros tienen que decir Jesucristo, ¿es cierto? Eh, Otros se enojan cuando decimos que era el ángel de Jehová o era Miguel, pero aquí vemos un personaje que en la Biblia recibe tres nombres. Tenemos el caso anterior de Josué, quien es cambiado su nombre. Primero se llamaba Oseas y luego Moisés le cambia su nombre a Josué. Pedro, quien en la Biblia aparece con tres nombres. Conocido como Simón, primeramente, o Simeón, en realidad, que era, en otras versiones dice Simeón, Shimón, y también es conocido como Cefas. Era un pescador de Bethsaida, como lo expresa Juan en el capítulo 1, verso 44, y él tenía una casa en Capernaum. Marcos 1:29 nos hace mención a eso. Cefas o Simeón tenía un hermano llamado Andrés que también fue un discípulo del Señor y se convertiría en un apóstol de Cristo. Eh, un nombre no de origen judío, Andrés. También es un tema interesante. Él estaba casado, Pedro. Marcos 1:30 nos hace mención a eso. Y también Pablo nos habla, muchas veces se hace mención de que Pablo hace como una crítica hacia la mujer y que la mujer no puede predicar, pero hay un pasaje en la escritura que dice, no es verdad o no es verdadero que un obrero del Señor, un misionero, pueda llevar a su esposa como compañera, así como lo hacen los apóstoles y lo hace Cefas y su esposa, quien con él hacía una labor pastoral, o sea, era la pastora que acompañaba a, a Cefas, a Pedro, en su misión pastoral, en su misión evangelística y apostólica. Entonces, ocupamos a Pablo con los versículos que queremos ocupar cuando nos conviene. Pablo, el mismo que habló sobre la madre y de la abuela de Timoteo y las llama verdaderas evangelísticas y maestras de la predicación, pero cuando queremos decir que una hermana no suba al púlpito, ocupamos ciertos versículos sacados fuera de contexto porque tiene que ver con otra cosa. Así somos los seres humanos, pero bueno. eh, y también se convirtió en una compañera de su ministerio, la esposa de Pablo. Voy a leer un versículo que se encuentra, para que iniciemos este mensaje, que se encuentra en 1 Corintios 9. Busca en tu Biblia 1 Corintios 9, el verso 5.
Y aquí hay un título que tiene este capítulo. Te invito a que leas todo el capítulo 9 porque es muy interesante. Y voy a leer el 1 también, así como bien simple, para que podamos mirar cómo Pablo se presenta. Dice, no soy apóstol, dice él, no soy libre, no he visto a Cristo nuestro Señor. Él está haciendo esta alegoría. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente sí lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Pero yo te dije que íbamos a leer en 1 Corintios 9, verso 5. Y es lo que te acabo de manifestar, pero quiero que lo escuches de la Biblia, en la lectura de la Biblia y puedes leerlo tú. Dice, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana, nuestra compañera, una esposa, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor. O sea, él está haciendo referencia a los hermanos de Jesús que se transformaron en discípulos de Cristo, como fue Santiago, ¿cierto? Que andaba con su esposa predicando. Con su esposa también era una pastora, una predicadora del Señor. Eso es lo que dice la Biblia. A lo mejor en tu iglesia pueden decir otra cosa, que a lo mejor la mujer no tiene derecho a realizar ciertas funciones. Pero esto es lo que dice la Biblia. Y mira, dice, una mujer, como también los otros apóstoles, ¿cierto? Los otros 12 y los hermanos del Señor, que también fueron llamados apóstoles, a pesar de que no eran parte de los 12, pero después fueron llamados apóstoles, y a Cefas, o sea, a Pedro, a Simeón, a Simón. ¿Con quién predicaba Pedro? Hay una tradición de algunas iglesias cristianas que hacen mención de que Pedro abandonó a su familia poco menos por el Evangelio, pero aquí la Biblia es clara, 1 Corintios 9, verso 5, de que Cefas, Pedro, Simeón, Simón, el que estuvo en el ministerio de Cristo, predicaba y tenía una labor evangelística con su esposa. No andaba solo, andaba con su esposa. Una enseñanza para cada uno de aquellos hombres del Señor, pastores, ancianos, presbíteros, diáconos, para entenderlo. Tu labor no puede ser solo, no puede ser sola. Es un peligro. Cuando entres a una casa de un hermano a presentar la palabra, cuando quieras ir a dar un estudio bíblico, cuando quieras presentar el nombre del Señor, y estés en misión. Si a lo mejor todos los días estamos en misión y cada vez que se pueda presentar la oportunidad de presentar el Evangelio, estás. Pero cuando te comisiones en una acción evangelizadora, cuando vayas a presentar a Cristo, el consejo que te da Pablo en el capítulo 9 de Corintios, específicamente en el verso 5, anda con tu esposa. Evitarás muchas cosas, evitarás muchos peligros, sobre todo aquellos misioneros jóvenes, aquellas misioneras jóvenes, aquellos pastores jóvenes. Anda con tu esposa, anda con tu esposo, evitarás muchas cosas. No lo digo yo, lo dice alguien que habla bien de la mujer, pero que por ahí muchos cristianos han utilizado fuera de contexto algunos versículos para decir que la mujer no tiene derecho de predicar. Aquí está clarito. No son mis palabras, son las palabras del apóstol Pablo, quien estaba contento de que los apóstoles, los 12 apóstoles, anduvieran predicando con sus esposas, que los hermanos de Jesús estuvieran predicando con sus esposas y que Pedro, el gran apóstol, estuviera, o Cefas, también como se le nombra acá, estuviera predicando y haciendo una obra
ministerial y evangélica con su esposa. Ya, con estas palabras vamos a orar. Querido Señor, te queremos agradecer por este nuevo mensaje. Queremos hablar muy simplemente sobre el apóstol Pedro, principalmente porque es un personaje muy conocido para el mundo cristiano, pero quizá hay ciertos aspectos de que no conocemos tanto de él y es importante, Señor, que este hombre lleno del Espíritu Santo también se equivocó muchas veces y tú lo presentas. Eh, Le cantó el gallo, como tú sabes, Señor, pero cuando fue lleno del Espíritu Santo, junto a su esposa, no dejó de dar testimonio de ti. Todo esto lo queremos agradecer en los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, Pedro, este hombre sencillo, complejo, que pareciera que tuviera poca educación, una educación limitada, que hablaba el idioma arameo principalmente, con un fuerte acento galileo. Recuerda que cuando en Pentecostés, en el capítulo 2 él estaba anunciando el Evangelio y dice, "Este no son galileos", le dijeron. Mateo 26, del 73 nos puede dar mención a esto. Marcos 14 nos hace mención a esto. Si puedes leer del versículo 60 en adelante, sobre todo el 70. Principalmente debido a su profesión. Él era un pescador. Eh, no era un pescador sencillo, era quizá un mini empresario de la pesca. Eh, También posiblemente sabía un poco de griego. Lo más seguro que sí, por la cultura. Su hermano se llamaba Andrés y dentro de eso tiene que haber habido una influencia griega en la vida de ellos. Creían los fantasmas cuando ven a Jesucristo acercándose a la barca en una tormenta. Los eruditos entienden por los diversos relatos del Nuevo Testamento que él era un hombre sencillo, como podríamos decir un hombre de campo, de personalidad sencilla, pero muy impulsivo y muy arriesgado, muy deseoso. Se nota que en los evangelios de Pedro fue un apóstol con una participación muy activa. Eso es algo que lo podemos ver. Durante el ministerio de Jesús, eh, junto con Santiago y Juan, formaba un pequeño círculo interno. Eran como los Santiago, Juan y Pedro eran los que estaban siempre ahí más cercanos a Jesús, los que siempre estaban cerca de él. En muchas ocasiones Pedro se dirigió a Jesús en nombre de los 12, era como que tomaba cierta atribución. Posiblemente era el mayor de todos ellos porque ya era casado. Recuerda que cuando Cristo va a visitar a su suegra y le rompen el techo para bajar un paralítico, ¿verdad? Él se tomaba ciertas atribuciones y hablaba en el nombre de los demás. Pedro cayó profundamente en el pecado al negar 3 veces a su Señor, como bien lo mencionamos. En Mateo 26, entre nos relata esa situación. Te invito a leer Mateo 26. Si no lo quieres leer completo, pon atención entre los versos 24, 34 al 75 principalmente, lo que demuestra que ninguno de nosotros está exento de caer. Pero él se arrepintió. Pedro se arrepintió y recibió una aparición personal de Cristo ya resucitado. Lucas 24 nos hace mención a ello. También 1 Corintios 15, verso 5 nos hace mención de que hubieron apariciones a Pedro en ese sentido. Antes que los demás apóstoles, Cristo comisionó a Pedro para que apacentara sus ovejas. Eso en Juan capítulo 21, en los versos 15 al 17.
El Señor lo comisiona preguntándole, Pedro, ¿me amas? Más de una oportunidad, ya como que Pedro ahí se lo pregunta tres veces, seguramente porque tres veces lo negó. He escuchado muchas veces que lo hace Jesús con esa intención. Pero Pedro hace un papel muy importante. Pedro realmente juega un papel esencial en la primera parte del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y cumple un liderazgo dentro de la iglesia de Jerusalén. Un papel que después es traspasado eh, a Santiago. Él era Pedro era el comisionado en presentar el mensaje, como que él se autodenomina el líder, pero cuando ya se realiza un concilio entre los apóstoles, ese traspaso de liderazgo pasa a Santiago. Aunque no hay una base bíblica o histórica para hacer como una identificación al apóstol como si fuese el primer papa, como dicen ciertas religiones cristianas. No vamos a decir solamente los católicos, porque hay un gran número de iglesias que surgieron del catolicismo, la iglesia ortodoxa, que está presente en muchos lugares, Grecia, Egipto, la iglesia copta, la iglesia ortodoxa rusa, hacen mención a ello. eh, lo llaman como el primer papa. Fue él quien señaló una necesidad de elegir un sustituto para Judas. Lo que había mencionado anterior, porque vuelven a ser 12. Eh, Vamos a mirar aquí un poquito en el libro de Hechos. Voy a invitarte al libro de Hechos, capítulo 1, versos 14 al 26. No lo vamos a leer, sino que solamente vamos a hacer como un parafraseo de esta situación. ¿Ya? Hechos 1, en- ya que había muerto Judas y se necesitaba un reemplazante para él. Entonces, como bien dije, siempre se adjudicaba ese liderazgo Pedro. Y se hace una elección, una designación hacia una persona. Entre los versos 14 al 26 podemos encontrar esto, después de la muerte de Judas. Aquí fue cuando eh, Pedro empieza a hablar una serie de temas. Y en aquellos días Pedro se levantó en medio de los discípulos, tomando el liderazgo. El número de personas allí donde estaban reunidas era como de 120 personas y dijo, varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura, la cual el Espíritu Santo habló por la boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, porque él era contado con nosotros y tuvo parte en este ministerio. Aquí él empieza hablando acerca de este el campo de sangre, eh, y porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su obispado. O sea, hay que reemplazar a Judas, en el fondo está diciendo. Y en este contexto, desde el versículo 21 al 26, se hace una designación de alguien que sucedió a Judas. En el mensaje anterior, cuando hablamos sobre Felipe, algo esbocé sobre eso, porque quería mencionarlo ahora relacionándolo con Pedro, porque Pedro es quien hace esto. Dice, por tanto, es necesario de que estos hombres, en el verso 21, estoy del primer capítulo de Hechos, verso 21, es necesario de que estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entra y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que fue recibido arriba de entre nosotros, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. O sea,
al que se elige fue a alguien que también estuvo entre ellos como un testigo de la resurrección. Y señalaron a dos. Dos eran los candidatos. Uno era José, aquí en el verso 23 dice José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y había otro que era Matías. Y orando dijeron, tú Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de los dos has escogido, para que tome el oficio de este ministerio y apostolado. O sea, ya fuera parte de los 12 apóstoles. 11 estaban y ¿quién iba a cumplir? El lugar que se había perdido de Judas por la transgresión de él eh, para irse a su propio lugar. Entonces, para que tome el oficio de este ministerio y apostolado. Ministro, ministerio, o sea, un predicador, alguien que iba a ser como un pastor, pero apóstol también. Lo cual cayó Judas por esta transgresión, dice el verso 25, para irse a su propio lugar. Y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. El nuevo apóstol, el nuevo apóstol elegido entre los 12, o sea, entre los 11 que quedaban, se hace una elección de un nuevo apóstol para que fuera parte de los 12 y ese fue Matías. Matías, también un nombre que desarrolló un ministerio importante y fue parte de estos 12 que se quedaron predicando en Jerusalén principalmente hasta que fueron comisionados por el Espíritu Santo, ¿cierto? Eso quería dejarlo claro porque no quería adelantarme a la misión, porque el apóstol Pablo fue un apóstol comisionado por Jesucristo mismo. Este fue un apóstol comisionado por la elección de los otros 11, siendo guiados por el Espíritu Santo entre dos hombres, entre José, llamado Barsabás, y Matías, ¿verdad? Entonces, para dejar bien claro ese mensaje y que sí hubo un sustituto de Judas, quien fue Matías. Esto estuvo directamente involucrado cuando el Evangelio llegó a los judíos en Hechos capítulo 2 del verso 14 al 41. eh, Matías estaba dentro de esos apóstoles que pudieron hablar en lenguas que entendieron los persas, los pardos, todos los extranjeros que habían llegado a adorar en Pentecostés, ¿cierto? Estuvo completamente involucrado en esa función, completamente involucrado en la obra de Matías. Estuvo directamente ahí. Y también luego a los samaritanos en Hechos 8, del verso 14 al 25, también Matías estuvo involucrado en su evangelio hacia los gentiles en Hechos 10. Cerca de 3.000 personas se convirtieron por la predicación de Pedro en Pentecostés. Participó en el concilio de Jerusalén, ¿cierto? Cuando él se autoproclamaba el liderazgo, pero que recae en Santiago, explicando que ya no había distinciones rituales entre judíos y gentiles, porque él ya había tenido también la experiencia de saber por intermedio de una visión que bajaba una sábana con animales inmundos y que el Señor le dice, mata y come. Y él dijo, nunca ha entrado algo, una comida inmunda, nunca he matado a un animal inmundo, ni lo voy a tocar para no estar purificado. Y el Señor tiene que comisionarlo 3 veces por intermedio de eso para que él entendiera que debía predicarle a los gentiles, ¿cierto? Y es así como empieza su ministerio también de predicación hacia los gentiles para desarrollar este ministerio. Así que Pablo hizo
parte importante en las distinciones de los judíos. Y esto también lo explica en el capítulo 15, en el capítulo 15 de Hechos. Bueno, no vamos a mirar tampoco todo lo que experimentó eh, Pedro, porque si no sería muy extenso todas las vivencias que él realizó, pero él en el capítulo 10 es tocado para llevar a la conversión a un hombre pagano como Cornelio, que ya estaba creyendo en Dios y fue bautizado él y toda su familia. Pero quiero detenerme en el capítulo 15 entre los versos 6 y 11 porque tiene que ver un debate importante que hubo. Dice, y se reunieron los apóstoles, estamos en el capítulo 15 de Hechos, versos 6 al 11, vamos a leer. Te invito a que lo leas completo porque el concilio de Jerusalén fue muy fundamental y se tomaron decisiones importantes. Aquí lleva este, esta parte lleva un subtítulo que va del 6 al 17 que tiene que ver con un debate que se presentó. Se reunieron los apóstoles y los ancianos para considerar este asunto y después de mucha discusión Pedro se levantó, es Pedro, vemos sus características, ¿cierto? Y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió entre nosotros que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Eh, se está, se está tomando ahí ciertas atribuciones eh, Pedro, que es, sí, él por visión en el capítulo 10 es enviado a Cornelio, pero ya habíamos leído en el capítulo 8 que hombres que no conocemos sus nombres ya habían esparcido el Evangelio por parte del Asia Menor, por la parte, digamos, todavía oriental de Europa, Grecia, ¿cierto? Principalmente, por la parte norte del África ya había llegado el Evangelio y por las islas como Chipre, ¿cierto? Creta, ya había llegado el mensaje por seguidores de Jesús desconocidos, que no conocemos el nombre. Pero bueno, Pedro, siendo lleno del Espíritu Santo, también tenía el ego muy alto, muy elevado, y él pensaba que era el único comisionado para llevar el ministerio a los gentiles. Pero bueno, eso es otro tema. Y él continúa diciendo, ya hace algún tiempo que Dios escogió entre nosotros que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Por la boca de todos, en realidad, si nosotros leemos bien, es que todos los discípulos también estaban comisionados para llevar el mensaje a los gentiles. Y bueno, Pablo, tenemos claro, Bernabé, Silas, Timoteo, Tito, así lo hicieron. No solamente Pedro, que pensaba que solamente por su boca. Y Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo también como a nosotros. Es algo que ellos todavía no tenían claro, que el Espíritu Santo en el nuevo pacto, era puesta la ley, y ya lo decía Jeremías 31, del 31 al 33, se iba a poner la ley en la mente y en el corazón de toda persona. Y no hay diferencia. Y Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándole el Espíritu Santo también como nosotros. O sea, el Espíritu Santo ya está en cada persona. Ya el Espíritu Santo, desde que fue descendido en el tiempo de Pentecostés, ya fue descendido a toda carne. Quizás no todos saben que el Espíritu Santo está trabajando en la mente y en el corazón de incluso aquellos que no han conocido quién es Jesús, pero está el Espíritu Santo trabajando en su mente y en su corazón y está poniendo un mensaje. Por eso es que lo que hemos venido hablando, que la misión de presentar el Evangelio tiene que ver con cosecha, no con siembra, porque los campos están listos para esto. Entonces, esto es lo que se
ha presentado aquí. Pero quiero seguir leyendo, dijimos que íbamos a leer hasta el 11. Dice, ahora pues, dice, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. O sea, también fueron purificados por la fe sus corazones. Los gentiles, los que no conocen todavía la palabra de Dios. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Nosotros tampoco pudimos cumplir con la ley. O sea, le está diciendo Pedro a ellos. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesucristo somos salvos del mismo modo que ellos. O sea, nosotros, que nuestros padres, nuestros antepasados, los que salieron de Egipto como esclavos, ni ellos pudieron cumplir la ley, ninguno de nosotros, con toda nuestra historia, con todos nuestros pasados, con todo lo que vivimos en el santuario, luego en el templo de Salomón, ninguno pudo vivir bajo la ley. Por eso somos salvos en Jesucristo. Con esto no estoy diciendo que debemos sacar la ley, pero esto es una claridad de que Pablo ya estaba entendiendo que la ley, el espíritu de la ley, está puesta en nuestra mente y en nuestro corazón porque es la ley del amor. Los mandamientos, si no son vividos en el amor, no tienen ningún sentido. Podemos guardar 10 mandamientos, pero si no estamos en el amor de Cristo, vamos a vivir como el joven rico. Así lo vamos a experimentar. Y así es que Pedro trabajó con la evangelización primeramente en Jerusalén, luego en Antioquía, en Samaria, Lidia, Jope, Corinto y en Roma finalmente. Dos de las cartas de Pedro están en el Nuevo Testamento. El testimonio de la iglesia primitiva es que también fue Pedro quien relató los acontecimientos del ministerio de Jesús a Juan Marcos, al evangelista Marcos, al evangelio de Marcos, a Juan Marcos, por intermedio de él, fue quien anotó el evangelio de Marcos, que podríamos decir que es el evangelio de Pedro. Pedro le contó la historia a Juan Marcos de Cristo y él la transcribió. Finalmente, por amor a Jesús, Pedro fue martirizado en Roma durante las persecuciones del emperador Nerón, alrededor del año 66 después de Cristo, y muriendo, iba a morir crucificado, pero dice la mayoría de los eruditos, de quienes han hecho un estudio sobre el tema, nos señalan que él pidió ser crucificado boca abajo, o sea, al revés, porque se sintió indigno de quien fuera su maestro y quien lo haya llevado al verdadero arrepentimiento. Pero sí fue un hombre lleno de fe, un hombre que maduró en el Señor, un hombre que fue transformado por el Señor y que él hizo un cambio radical en su vida. Un Pedro que estaba con la espada y que el Señor ni siquiera le quitó la espada cuando estaba en su misión. Imagínate que cuando tomaron a Cristo en el arresto de Jesús, sacó la espada para cortarle la oreja a Marco. El Señor siempre tuvo misericordia de Pedro, así como de ti y de mí, pero se transformó en un gran misionero junto con su esposa, como vimos ¿verdad? Como lo leímos claramente en, en el libro de Primera de Corintios, un mensaje que nos dejó el apóstol Pablo en 1 Corintios 9, verso 5. Así que cuidado con aquel que dice que Pedro abandonó a su familia y dejó todo por el Señor y que fue el primer papa y que se dedicó a otra cosa. Y que el Señor nunca nos ha pedido eso. El Señor quiere que nosotros trabajemos con nuestra familia y nuestra primera iglesia en la familia. Hace pocos días tuve que decírselo a un amigo muy querido, que quiere trabajar mucho por el Señor, pero que a veces, y nos puede pasar a cualquiera de nosotros, descuidamos la familia y que el Señor nos manda incluso, por el consejo de Pablo, que
en nuestro ministerio seamos acompañados por una compañera, por nuestra esposa, para llevar el Evangelio. Así que sé como Pedro y lleva a tu esposa en la misión. Que el Señor te bendiga grandemente. Gracia y paz.